IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en el último episodio de esta cuarta temporada de Categorías Sospechosas, este espacio de intercambio, de diálogo que organizamos desde el Tribunal Electoral con la Facultad de Derecho de la UNAM. Y hoy no vamos a tener la presencia de Nancy Correa, tiene por ahí un temita de agenda, pero nos encontramos de todas maneras en enero, así es que la vamos a extrañar en este episodio. Y vamos a conversar sobre qué sucede con la participación política de pueblos y comunidades originarias y específicamente hablando de la tercera circunscripción electoral. Y para ello contamos con la presencia de la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Magistrada, muy buenos días. Sí, qué gusto. Gracias por la invitación a este programa y bueno, qué gusto ya estar en el último programa de Categorías Sospechosas que seguramente ha sido provechoso para todas las personas que ven este programa. Así es, magistrada, y con usted vamos a cerrar con broche de oro cuando comencemos esta charla. Pero antes, como ustedes ya saben, tenemos nuestra trivia electoral y el día de hoy se pueden llevar esta obra que tiene que ver con diálogos interculturales y la relación con la participación también de las mujeres. Y para poder llevarse esta obra, ustedes saben, tienen que responder una pregunta, ya sea en Twitter, Facebook, a través de IUS Canal Multimedia o de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Y la pregunta de hoy es, ¿cuántos distritos electorales indígenas hay en México? Respóndanos esta preguntita, es muy fácil y pueden llevarse una de estas obras. Recuerden, si tienen obras pendientes, por favor, escríbanos a nosotros o escriban por acá al equipo de la cabina para que puedan recoger esas obras pendientes. Y además, esta semana, como parte de la oferta académica que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, ustedes saben, comenzamos hace un tiempo una masterclass que se relaciona con la profesionalización de la función pública. Y mañana tenemos sesión con la doctora Damaris Valero de la Universidad de La Habana. Así es que si quieren seguir esta sesión, que se llama Profesionalización de la Función Pública y Debido Proceso. Les esperamos a través de nuestro canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral a las 9 de la mañana. Y hoy también por acá me parece que tenemos en la Escuela Judicial Electoral un desayuno electoral, así es que cuando termine Categorías Sospechosas pueden brincar al otro canal para seguir conversando sobre, en ese caso, medidas cautelares. Así es que ahora sí, vámonos con la sesión, la charla que nos trae el día de hoy en este episodio. Y antes de eso, les quiero presentar a la magistrada Eva Barrientos. La magistrada es doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana. Además, tiene pues una amplia trayectoria en cuanto a la materia jurisdiccional. Les decía, es ahora la presidenta de la Sala Regional Jalapa, pero también trabajó en el Tribunal Electoral de Veracruz y
también tiene una beta académica y es catedrática de la Universidad Veracruzana y también de la Escuela Judicial Electoral. De hecho, recientemente la tuvimos acompañándonos en nuestros primeros exámenes doctorales en la Escuela Judicial Electoral. Nos dio mucho gusto que pues algunas y algunos alumnos ya se graduaran de nuestro doctorado, que les recordamos que es completamente gratuito. Así es que muy bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias, Vero. Gracias de verdad por la invitación a la Escuela Judicial Electoral y desde luego a la UNAM en este programa. Déjame decirte que también fui estudiante del doctorado en la UNAM, entonces, bueno, estoy feliz de estar en este espacio y sobre todo para platicar sobre un tema tan importante como es la participación política de los pueblos originarios y más en nuestra tercera circunscripción, que es donde tenemos el mayor porcentaje de población indígena. Claro, magistrada, para quien no está todavía muy bien relacionado con estos distintos circunscripciones electorales, ¿cuál es la labor o que se lleva a cabo en la tercera circunscripción? ¿Cómo es la labor en la sala regional Jalapa? ¿Nos podría contar un poquito al respecto? Sí, claro, mira, la tercera circunscripción, bueno, primero les debo decir para las personas, como bien dices, que no están familiarizadas, tenemos competencia en el sureste del país, empezando por, obviamente, Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Es decir, tenemos competencia para revisar los asuntos que deriven de estos 7 estados. ¿Qué es lo que hacemos fundamentalmente y qué es en lo que más está relacionada la población? En primer lugar, bueno, si algún ciudadano o ciudadana de esta circunscripción no le dan su credencial, por ejemplo, pues pueden acudir a esta sala regional para que nosotros verifiquemos si fue correcto o no que le hubieran negado su credencial de elector. Eso es lo fundamental y qué es lo que más acude la ciudadanía en general. Ya tratándose de actores políticos, bueno, tenemos también, en primer lugar, como competencia, revisar las sentencias que emiten los tribunales locales de esos 7 estados. Sentencias respecto a qué? A múltiples temas, no solo en proceso electoral, sino también fuera de proceso electoral. Por ejemplo, constitución de asociaciones políticas. Constitución de partidos políticos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un instituto electoral de este estado les niega la constitución o se los otorga? Y entonces otro partido no está de acuerdo con que se le hubiera otorgado la calidad ya de partido político local, entonces pueden acudir en primera instancia al tribunal local. Y si no están de acuerdo con lo que resolvió el tribunal local, pueden acudir en segunda instancia a la sala regional Jalapa. Eso fuera, por ejemplo, de proceso electoral. Pero dentro de proceso electoral, ya revisamos nosotros las sentencias que emiten los tribunales electorales respecto a resultados electorales. ¿De qué elecciones? Pues fundamentalmente de municipios y diputaciones locales. Eso respecto a elecciones locales. Pero ahorita que, por ejemplo, ya tenemos la elección federal, vamos a tener elecciones concurrentes, tanto locales como federales. Entonces, en primera instancia, nosotros revisamos si fue correcto o no las constancias, por ejemplo, de mayoría que se le hubieran otorgado a los diputados federales, a las senadurías. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que vemos nosotros. Eso en elecciones constitucionales. Pero vamos al tema también importante y que tiene mucha relación con el tema de hoy. También nosotros revisamos en segunda instancia cuando hay elecciones por sistemas normativos internos. Sistemas normativos internos, ¿qué quiere decir? Que los pueblos originarios eligen a sus autoridades por sus usos y costumbres. Y nosotros, por ejemplo, tenemos a Oaxaca, en donde nada más y nada menos tenemos 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos. ¿Cómo funciona esto? Primero, el instituto valida la elección o no, dependiendo si se llevó conforme a sus usos y costumbres. Si no están de acuerdo, y aquí es importantísimo, cualquier ciudadano o ciudadana de la comunidad puede acudir al tribunal, tiene legitimación para ir y decir, oye, no se hizo conforme a mis usos y costumbres, invalida esa elección ante el tribunal local en primera instancia.
Si no estuvieran de acuerdo, entonces vienen con nosotros a que revisemos si fue correcta o no la determinación del tribunal local. Y excepcionalmente, nuestras sentencias de la Sala Regional Jalapa son revisadas ante la Sala Superior a través de un recurso que se llama recurso de reconsideración. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros hacemos en la Sala Regional Jalapa, que como pues bueno, todos los años y en todos los meses tenemos mucho trabajo porque también hay que destacar que los sistemas normativos internos, digamos, no tienen una fecha constitucional de llevar a cabo la elección, sino que se puede llevar en cualquier momento, de acuerdo a su uso y costumbre, y además no solo revisamos las elecciones de presidencias municipales, de cabildos del municipio, sino también de agencias municipales, de agencia de policía. Entonces esto multiplica el trabajo. Desde luego que es un aprendizaje constante porque tenemos que pues revisar y emitir sentencias con una perspectiva intercultural. Entonces, eso es lo que hacemos en Sala Jalapa. Suena a una ardua labor, magistrado, porque como usted menciona, a diferencia de el sistema de partidos, pues cuando hablamos de los sistemas normativos internos no hay una temporalidad definida y entonces la sala y el tribunal, los tribunales electorales locales también tienen que estar muy pendientes, ¿no? Magistrada, sabemos que desde el Tribunal Electoral y también desde la propia Sala Regional Jalapa se han emitido diversos criterios para que los pueblos y comunidades originarias y sus integrantes ejerzan los derechos políticos de forma efectiva. ¿Podría compartirnos cuáles han sido estos criterios principales que se han emitido o alguna sentencia que usted considere que es paradigmática al respecto? Sí, claro. La verdad es que el Tribunal Electoral en su línea jurisprudencial ha avanzado, me parece, muchísimo y en favor de los pueblos y comunidades indígenas. Eh, Algo que te puedo mencionar es que, por ejemplo, para presentar los medios de impugnación hay una regla que son 4 días. Pero entonces se empezó a reflexionar, oye, ¿y debe de ser el mismo plazo así tan formal, tan cuadrado para los pueblos y comunidades indígenas? Eso yo recuerdo que fue un tema muy importante, los primeros y más relevantes del Tribunal Electoral, donde se señaló que no, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, los pueblos originarios, tiene que flexibilizarse todos los requisitos procesales. ¿Y por qué? Tenemos que analizar el contexto de cada comunidad. Nosotros estamos acostumbrados, desde luego, aquí a tener internet, a tener Claro, el carros, a acceso. tener el acceso. En los pueblos y comunidades indígenas, en la mayoría, no hay internet. El acceso, pues a veces ni siquiera es por carro, tiene que ser a veces por caballo o si llegan autobuses, bueno, no hay corridas todo el día, Ujú. en fin. Entonces, lo primero que se dijo, hay que analizar el contexto porque a lo mejor llegó 2, 3 días después, sí, pero ¿cuándo se enteró? O sea, no los podemos vincular, es que eso se publicó en el Diario Oficial de la Federación. A ver, ¿llega esa información a ese pueblo y comunidad indígena? Entonces, no, entonces hay que flexibilizar. Y justo en esa tónica te debo destacar, por ejemplo, la jurisprudencia 7 de 2013, que de rubro es pueblos indígenas. Se debe garantizar a los ciudadanos que los conforman un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. ¿Y qué significa o qué implica este acceso efectivo a la jurisdicción electoral? Bueno, primero te digo que darles la facilidad de que puedan presentar la demanda. Y esto también, bueno, va de la mano incluso con una política del Tribunal Electoral que es generar esta defensoría de oficio. Es Claro. decir, porque a lo mejor también un problema de los pueblos y comunidades indígenas, bueno, pues es que hay una pobreza extrema, entonces tampoco hay dinero para pagarle a un abogado. Entonces, esta defensoría ha apoyado mucho en la presentación de estas demandas y desde luego para la defensa de sus derechos políticos electorales. Luego que ya pudieron presentar esta demanda, entonces, ¿qué es lo que se les debe garantizar? Desde luego, obtener una sentencia en donde se analice y se establezca una solución real al problema. ¿Esto qué implica? Bueno, tener que hacer un análisis súper exhaustivo de cuál es la situación real de estas comunidades. Y te voy a decir que ese es uno de los problemas más complejos que tenemos en la actividad jurisdiccional.
Hace rato hablábamos de la lejanía, del difícil acceso. Entonces, nosotros cuando nos llega un asunto, pues lo tenemos todo en un expediente, en documentación, en donde existen actas de asamblea que a lo mejor no tienen tantas formalidades, que son muy sencillas, que tenemos un dictamen del Instituto Electoral donde dice cómo es su sistema normativo. A veces eso no basta. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los grandes retos que tenemos, cómo tener más cercanía con los pueblos y comunidades indígenas. Te quiero decir que en ese sentido, acá la Sala Jalapa acaba de tener una excelente experiencia. Acabamos de hacer una visita in situ en San Miguel Texistepec para corroborar si efectivamente las agencias tienen derecho a ser votadas. Es decir, en el expediente que encontramos, que sí se les permitía votar, ir a votar a la Asamblea General, pero no ser votados. Entonces, fuimos a hacer estas entrevistas, nos dividimos como en cuatro equipos, uno cabecera y otros en las tres agencias municipales para preguntar si habían tenido participación en anteriores procesos electivos. Y pues bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Incluso déjame comentarte, porque esto sí es digno de presumir. A mí me tocó una agencia que se llama Natan San Miguel Texistepec. Y bueno, tuve la fortuna y el privilegio que me dieran el bastón de mando y yo presidir una asamblea comunitaria. Entonces fue realmente muy enriquecedora porque ahí la gente te expresaba realmente qué es lo que han vivido, cómo han participado, cómo conocen su sistema normativo. Entonces eso te da muchísimos elementos para resolver. Y yo sí sugeriría que en la medida de lo posible, en estos asuntos de sistemas normativos, sí tuviéramos esas visitas in situ. Lo complicado, desde luego, es que el cúmulo de trabajo es mucho, el personal no es tanto, y que, pues bueno, obviamente también el presupuesto también implica presupuesto, pero a mí me pareció una experiencia que debemos, creo, replicar en estos asuntos, porque ¿qué es lo que dicen y qué es el gran reto? Y que voy al siguiente punto. ¿Qué se les debe garantizar en este acceso de la justicia a los pueblos y comunidades indígenas? Ya dije, que obtengan una sentencia que sea una solución real, que realmente solucione el problema, pero también tenemos que garantizar la ejecución de la sentencia. Y ahí es donde tenemos un gran problema, sobre todo en sistemas normativos internos. ¿Por qué? Si tú emites una sentencia sin conocer su realidad, su cosmovisión, entonces ellos sienten que es una imposición. Entonces, por tanto, no vas a lograr el cumplimiento de esa sentencia. Por eso te digo que es tan importante emitir la sentencia con esta cercanía a la comunidad. Si no, tu sentencia pues no va a solucionar el problema porque difícilmente se va a cumplir. Entonces, como ves, sí es una problemática muy, muy grande, pero creo que hemos avanzado porque sí hemos tenido ya este avance, esta conciencia de ir a preguntar cuál es su sistema y con base en eso resolver un asunto y que realmente abonemos al ejercicio real de de los derechos políticos electorales en los pueblos y comunidades indígenas. Sí, hacer un poco a un lado esta visión occidentalizada, digamos, para el propio análisis desde la propia justicia electoral, ¿no? Lo que usted mencionaba de la importancia de conocer su sistema normativo, pero también su forma de organización, su cosmovisión. ¿Cuántas veces se ha criticado desde la propia ciudadanía u opinión pública también cómo se han emitido algunas sentencias que pudieran implicar? Yo quisiera poner acá un ejemplo. Cuando hablamos de ejercicio de los derechos políticos de las mujeres al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Que quizás la emisión de alguna sentencia que no considerara ciertas circunstancias implica para las propias actoras de estos medios de impugnación que
se ejerza alguna especie de violencia política de género, ¿no? Y como también ya la sala superior, el propio Tribunal Electoral en su conjunto ha dicho que si bien los pueblos y comunidades indígenas tienen esta organización propia, esta autonomía en su organización, pues ello no significa que se vulneren derechos humanos, que se obstaculice el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, armonizar Claro, justamente lo que acabas de decir muy bien, el derecho occidental con los sistemas normativos internos es el gran reto, porque finalmente bajo su cosmovisión, y lo acabas de decir muy claro con este tema de violencia política, es común que en muchos pueblos y comunidades indígenas no dejen votar o ser votadas a las mujeres. Entonces, aquí también es otro punto en el que creo que hemos avanzado también en la justicia electoral, porque las primeras sentencias cuando se detectaba que no votaban mujeres era anular o invalidar la elección para que participaran. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que este tema tiene que ser de forma gradual, porque si no generas más conflicto, y no solo por parte de los hombres de la comunidad, incluso de las propias mujeres. O sea, no sé si viste el documental, por ejemplo, de Frosina, donde claro. las propias mujeres decían, es que, o sea, ella no tiene No puede derecho a participar. participar, Sí. no puede participar, no es la costumbre de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es muy complicado, por eso tenemos que hacer las cosas de manera muy cuidadosa y que finalmente sí, es importantísimo el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, Claro. pero tenemos primero que hacer conciencia porque es importante. Recordemos que ellos tienen otra cosmovisión. A ver, nosotros tenemos una cosmovisión del respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, partiendo desde el individuo. Para ellos, perdón, su cosmovisión es otra. Es el comunitarismo lo importante. Claro, claro, claro. O sea, es poner al centro la comunidad. Exacto. Y al respecto de la participación política, ¿cuáles son de los pueblos y de las comunidades originarias, cuáles han sido algunas medidas de inclusión que se han incorporado en el resto del país o en general en el país? Mira, aquí también es importante, como partimos al inicio de esta charla, hay dos formas de inclusión de las personas de los pueblos originarios. Una es a través de los partidos políticos, a través de cuotas, Ujú. y que me voy a referir primero a esto, y luego, bueno, lo que se ha logrado ya justamente en sistemas normativos internos. Pero me voy a referir primero porque es la que más impacta a nivel nacional, que es cómo los partidos políticos garantizan que las personas de los pueblos y comunidades indígenas lleguen a cargos de elección popular. Aquí ha sido fundamental, desde luego, el trabajo de los institutos electorales, partiendo Ujú. desde el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales a través de acciones afirmativas. Primero, bueno, obviamente se ha tenido que detectar dónde hay distritos, que justo es la trivia, ¿verdad? Dónde hay distritos electorales indígenas, qué porcentaje debe de tener esta, y allí, a partir de esto, cuántas personas tienen que registrar los partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral ha sido enfático, 21 distritos electorales en 21 se tienen que registrar personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Pero aquí, más allá, digo que es un gran avance y que el Tribunal Electoral también incluso aumentó este número fue muy garantista el Tribunal, la Sala Superior, al determinar cuántos distritos tenían que ser de personas indígenas. Pero aquí el problema, digo, eso fue un gran avance, pero el problema real se encuentra en la implementación. Ok. O sea, finalmente hay que distinguir una autoadscripción simple, que solamente eso se pide para los pueblos y comunidades indígenas, para sus sistemas normativos internos, pero para partidos políticos se pide una autoadscripción calificada. ¿Qué significa eso? Que las personas indígenas tienen que acreditar que pertenecen a esa comunidad, que tienen reconocimiento. Y aquí es donde te digo que tenemos ciertos problemas porque ha habido ya muchas sentencias de la Sala Regional Jalapa y de la Sala Superior en donde se ha detectado que hay fraude
a Ujú. esta acción afirmativa. Es decir, muchas personas que registran los partidos para cumplir con esta acción afirmativa, pero que en realidad no son indígenas o que no son reconocidas por la comunidad a la que dicen pertenecer. Entonces, en este sentido, se han implementado diferentes, pues, digamos, candados para garantizar que realmente las personas que lleguen sí sean reconocidas por la comunidad a la que dicen Sus pues integrantes. parte, Ujú. son integrantes. Entonces, se ha pedido, por ejemplo, constancias de autoridades tradicionales. ¿Cuál es el problema aquí? En México no existe, por ejemplo, un registro de autoridades tradicionales. Entonces, pues lo que se encontró es que sí presentaban una constancia, pero cuando iban a verificar el Instituto Nacional Electoral si realmente existía esa autoridad o que le hubiera otorgado realmente esa constancia, pues se encontraba que no. Entonces, se ha acudido que lo ideal es justamente que estas personas, pues, si existe una asamblea comunitaria, pues sea la propia asamblea comunitaria la que determine si y lo queremos como candidato, ¿no? Entonces, Ok. se ha avanzado en este tema porque sí ha habido mucho problema en esta cuestión. Sin embargo, bueno, que estas son las acciones afirmativas que se han aplicado y cómo se ha garantizado. En cuestiones de sistemas normativos internos, que es el otro tema en donde pueden participar las personas indígenas, me parece que se ha garantizado justamente a través de implementación, por ejemplo, en Oaxaca, donde hay mucha población indígena, el Instituto Electoral determinó que, a ver, porque hace rato te comentaba, ¿cuáles son las elecciones que se pueden hacer por sistemas normativos internos? Únicamente las municipales y auxiliares municipales. Pero ¿qué pasa con las diputaciones locales, por ejemplo? Sí, esos No van hay por cuota, ¿no? sabor por cuota, entonces, pero Ujú. no por sistema Sí. normativo interno. Ujú. Entonces, el Instituto de Oaxaca determinó que también debía de haber una candidatura indígena sin necesidad de los partidos y que tampoco sea digamos, una candidatura independiente que se Ujú. podría confundir. Bueno, son Claro. parecidas, ¿no? Sin embargo, aquí la diferencia es que en lugar de obtener un porcentaje de apoyo ciudadano como es en la candidatura independiente, aquí bastaba con que la asamblea comunitaria dijera, este es mi candidato a diputado federal. Entonces es una acción afirmativa bastante interesante. Digo, esto se dio en pandemia, no se obtuvo, pues digamos, ya en la realidad un resultado favorable, porque todavía no ha habido una candidatura de Ujú. esa naturaleza, pero ahí está la figura que me parece que debe abonar para que no solo las autoridades municipales sean electas por sistemas normativos, sino también otros cargos. Y magistrada, ¿cuáles han sido ya los resultados de la implementación de estas medidas? Es decir, tanto de las cuotas o de estas acciones afirmativas por parte del Instituto Nacional Electoral. Bueno, me parece que ahí sería como muchísimo más claro los Ajá. resultados, ¿no? ¿Nos podría compartir cuáles han sido? Mira, yo me voy a referir, como tú dices, yo voy a los resultados de la circunscripción, Ujú. porque Sí, hace rato me sí, sí, refería sí. a que el Instituto Nacional Electoral emite sus acciones afirmativas, claro, para diputaciones federales y senadurías. Pero también cada estado también emite sus acciones afirmativas para diputaciones locales, para ayuntamientos. Y a manera de ejemplo, te voy a poner que en Campeche la acción afirmativa que se implementó es que por lo menos una candidatura de personas indígenas debía de haber por cada elección. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que dos personas indígenas fueran electas para ser diputadas. En Chiapas, como acción afirmativa, se estableció que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberían postular para la presidencia municipal a personas indígenas en por lo menos, fíjate que es bien importante esta acción porque es de las más altas, por lo menos en el 50% Wow. de los 43 municipios indígenas. Y también debían postular
como cuota vertical personas indígenas en por lo menos el 75% de los municipios indígenas en la entidad. Esto es en 33 de ellos. O sea, Chiapas tiene cuotas muy reconocidas en materia indígena. Y también respecto a elección de diputaciones de mayoría relativa, por lo menos el 50% de los 9 distritos indígenas en la entidad. ¿Cuál fue el resultado en Chiapas? Se lograron 29 presidencias municipales y 416 cargos dentro del municipio. Entonces, como ves, sí Wow. fue efectiva Sí, la sí, sí. cuota que se implementó. Y respecto a diputaciones, se lograron 8 por mayoría relativa y 3 por representación proporcional. Me voy a referir ya por último a Oaxaca porque sé que el tiempo apremia, Mm. traigo de toda la circunscripción, pero por tiempo. En Oaxaca, para la elección de ayuntamientos, que obviamente los que se rigen por partidos políticos, en cada segmento de competitividad se debía postular el 35% de candidaturas integradas por personas con autoascripción calificada indígena o afro-mexicana, que ese es el otro tema que siempre va de la Claro. mano, indígena y afrodescendientes. Y también debían registrar 5 fórmulas completas de candidaturas integradas por autoadscripción calificada o indígena en el caso de diputaciones por mayoría relativa. ¿Cuál fue el resultado? Se lograron 504 concejalías de personas indígenas electas y 9 diputaciones por el principio de mayoría relativa. Entonces, como ves, el tema de acciones afirmativas, por lo menos en la circunscripción de la cual la sala regional tiene competencia, pues han sido realmente efectivas. Sí están llegando las personas que deben de llegar. Obviamente, ¿cuál es el reto? Que yo sé que viene más adelante seguramente esta pregunta, pero a ver, sí están llegando. Sin embargo, todavía es mínimo el porcentaje que llega con relación al porcentaje total que hay en nuestro país. O sea, todavía tenemos muy pocas personas que están llegando a este cargo. Sin embargo, bueno, debemos de reconocer que hay un avance en nuestro país y gracias a la implementación de estas acciones afirmativas, tanto por el Instituto Nacional como por los OPLES en cada estado. Magistra, justo sobre este último comentario que nos señala, ¿cuáles serían estos retos o estas tareas pendientes con miras además también a las elecciones de 2024 en la materia? Pues uno, yo creo que todavía es abatir el fraude. El fraude, me parece que todavía, y lo vemos en las impugnaciones que nos llegan, todavía hay muchas personas que no presentan la documentación o la acreditación que realmente pertenecen a esa comunidad. Eh, Me parece que el reto es que, bueno, todos nos comprometamos, sobre todo los partidos políticos, a que realmente postulen a personas que pertenecen a los pueblos originarios. Me parece que tiene que haber este respeto a los pueblos originarios y, por otro lado, me parece que otro de los grandes retos es que, pues, nosotros sigamos con esta cercanía. Vuelvo a repetir, no es lo mismo, o sea, el OPLE califica la elección con cercanía. Ellos hicieron un recorrido para saber cuál era su sistema normativo. El tribunal, pues ya no tan cercano, el tribunal local, pero todavía, por ejemplo, es del estado. La sala regional ya más alejada y ya ni se diga sala superior. Claro. Entonces, me parece que tenemos que tener esta responsabilidad que si vamos a analizar, porque esto antes no era materia de que estudiara el tribunal electoral, se ha ido aprendiendo mucho, pero me parece que todavía falta esta cercanía. Y el mayor reto creo, es que tengamos que llegar a no utilizar ya las acciones afirmativas, es decir, que de forma natural se reconozca el derecho de las personas, de los pueblos y comunidades indígenas y que puedan participar en igualdad de condiciones respecto a todos los otros candidatos. Me parece que ese es uno de los grandes retos, igual que en todas las categorías sospechosas, desde luego,
que no lleguemos a utilizar ya las acciones afirmativas. Eso es lo ideal, que no forcemos, que no, sino que de forma natural nosotros respetemos los derechos políticos electorales de todas las personas en nuestro país. Ese a mí me parece que es el reto fundamental y además, te decía yo hace ratito, o sea, finalmente todavía llega, es un porcentaje mínimo el que está llegando de esta población. Entonces, el reto también es que se sumen más personas y esto tiene o conlleva el otro reto. A ver, ¿qué pasa? Como todavía están llegando muy pocas personas de cada categoría sospechosa, en este caso de las personas indígenas, aunque muchas veces pretendan subir iniciativas, pues no Claro, no tienen tienen eco. el consenso suficiente como para que su iniciativa, por ejemplo, si estamos hablando de cámaras de diputados o de senadores, para que pueda realmente rendir frutos, que sea aprobada su iniciativa. Y el otro reto también es, a ver, hacer conciencia. Una cosa es la representación, es decir, que sí lleguen estas personas a los cargos de elección popular, y otra cosa es la representatividad, que realmente esta categoría sospechosa, esta población, este grupo en desventaja, se sienta representado por la persona que llegó. Porque ¿qué es lo que pasa? Que luego llegan y pues ya a veces no trabajan por el grupo al que representan. Entonces, me parece que son retos, pero no hay que olvidar que sí hemos tenido avances y eso nos debe alentar pues a seguir trabajando y a seguir luchando realmente por una igualdad sustantiva en nuestro país. Magistrada, esto es sumamente interesante porque lo podríamos también asimilar con la evolución que se dio en la participación política de las mujeres, ¿no? Estos primeros cuestionamientos que se daban hace algunos años de, bueno, ya hay cierta representatividad numérica, pero cómo pasamos a la representación sustantiva, ¿no? A la incidencia que se puede tener ya en la toma de decisión y en este caso lo vemos también con las diputaciones indígenas y con las distintas acciones afirmativas que usted nos ha compartido esta mañana en el programa. Quisiera compartirnos algunos apuntes finales sobre esta materia. Mira, es sumamente interesante el tema de las acciones afirmativas. Y en materia indígena, me parece que todavía tenemos mucho que trabajar. Yo lo que te quiero decir es que, y ya como cuestión personal, que he sido afortunada de estar en la sala Jalapa, porque muchas veces en esta cosmovisión de que lo nuestro es lo correcto y lo que debe ser, me parece que nosotros de los pueblos y comunidades indígenas he tenido la fortuna de estar varias veces en comunidades indígenas, tenemos tanto que aprender de ellos, de verdad que no es solo, mira, aquí es lo correcto porque mi ley dice así. Uh -huh. Al contrario, tenemos que aprender mucho de ellos, y algo que me parece que se debe rescatar en la jurisdicción electoral es que debemos de dar más oportunidad a que ellos mismos arreglen sus conflictos, a la autocomposición en materia indígena. Me parece que eso solucionaría mucho, y yo he traído una idea eh, que podría ser parte de una reforma. No permitir que lleguen asuntos a la sala, al tribunal electoral local o federal, si no ha habido esa previa Mm. conciliación. Es decir, como un requisito de procedibilidad, que ellos ya a través de sus autoridades tradicionales trataron de conciliar o ya resolvieron algo, y respetar eso. Eso me parece que nos abonaría mucho a la solución de conflictos reales Uh -huh. y al cumplimiento de sentencias. Eso me parece que tenemos que poner más atención en la conciliación en los pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo, estuve en un foro en Oaxaca en donde una mujer y un hombre de una comunidad indígena, sobre todo en temas de violencia política en contra de las mujeres, decían, es que ¿por qué no nos dejan conciliar? Muchos de estos temas se quedarían ahí porque nosotros Intentarlo. ponemos castigos que son de nuestra costumbre. Ejemplo, pues que se pasen en la Alameda diciendo que ellos fueron los culpables, que pidan disculpas.
y para nosotros eso es más valioso que alguna amonestación o algo que se pueda imponer a través de una sentencia. Entonces, desde mi punto de vista, lo que nos falta poner atención y poner más énfasis es en la conciliación en los asuntos de pueblos y comunidades indígenas. Es sumamente interesante lo que nos plantea, magistrada. También es uno de los pendientes para los legisladores, ¿no? En una próxima reforma, porque claro, si estamos hablando del respeto mutuo entre el sistema de partidos y el sistema normativo interno, también tendríamos que llevar hacia una conceptualización de la propia mediación al interior de las comunidades para evitar mayores conflictos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos este desconocimiento por la distancia, por los propios tiempos que usted nos planteaba, de propiamente cómo se organizan al interior de la comunidad. Entonces, la verdad es una gran propuesta para una reforma en la materia. Así es, ¿no? Y además, sobre todo que pues es un principio constitucional y reconocido en la OIT, tenemos que Claro, respetar la autoorganización de los pueblos y comunidades indígenas. Y parte de esa autoorganización son sus autoridades de resolución de de conflictos. conflictos. Sí, sí, sí. Ujú. Así es, Vero. Bueno, magistrado, pues le agradecemos muchísimo que nos acompañara en este último episodio de Categorías Sospechosas. Esperamos que pueda estar con nosotros en una próxima temporada para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias de verdad de parte de la Escuela Judicial Electoral y de la propia UNAM por conectarse esta mañana con nosotros. No, muchísimas gracias, el gusto fue mío y bueno, pues esperemos con este programa y felicitarlos de verdad por hacer este tipo de programas porque lo que necesitamos es hacer conciencia que todas y todos, todas las personas somos exactamente iguales en derechos, tenemos los mismos derechos. Claro, llegar a más personas interesadas en el Así es. derecho electoral. Pues muchísimas gracias, magistrada. Gracias a quienes nos acompañaron en esta emisión. Les recuerdo, nos vemos hasta enero en una quinta temporada de Categorías Sospechosas y nos vemos por ahí. Pueden seguir todas las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Recuerden www.te.gov.mx/eje y en todas las redes sociales estamos como Escuela Judicial Electoral. Gracias y gracias, Rafa, por el acompañamiento en esta temporada. ¿Por qué estudiar Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral? Una institución que data ya de hace algunos lustros. Su fundación fue en 1995 como escuela, como centro de capacitación electoral y capacitábamos justamente al personal jurídico de partidos políticos, de organizaciones políticas, de institutos electorales federal y locales, obviamente el propio personal del Tribunal Electoral y de los tribunales electorales locales. Pero ahora hemos avanzado muchísimo. Nuestra Escuela Judicial Electoral es un centro de estudios de posgrado del derecho electoral, pero en distintas vertientes: penal, laboral, constitucional, convencional, legal, etcétera. Hay mucho que estudiar. Pero además la gran oferta que esta escuela, que paga el pueblo con sus impuestos, esta escuela nos ofrece diplomados permanentemente. Los 12 meses del año, de todos los años, estamos impartiendo diplomados, conferencias, cátedras en las universidades públicas y privadas. La EJE va a tu universidad, uno de nuestros programas, pero además el posgrado, especialización en Derecho, maestría en Derecho, doctorado en Derecho. ¿En dónde se puede estudiar mejor el derecho electoral que en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su área académica, la Escuela Judicial Electoral? Si no están aquí los mejores conocedores del derecho electoral en México, habría que hacer una depuración. El timbre de orgullo es que el Estado paga lo que el pueblo recibe. Nos preparamos, tratamos de estudiar todos los días para poder impartir
todos estos diplomados, conferencias, pláticas, seminarios, talleres, teóricos y prácticos, hay de todo. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.